Ra y el poder prohibido. Lo que nunca te contaron sobre el dios Sol. Lo que sabes sobre Ra es una mentira bien contada. Durante siglos, los egiptólogos tradicionales han repetido la misma versión edulcorada del dios Sol, pero hoy descubrirás los secretos que le costaron caro a quienes se atrevieron a revelarlos. Podría comenzar hablando de cómo Ra no era solo un dios, sino un arma cósmica. O de cómo los faraones accedían a su poder prohibido mediante rituales que implicaban lágrimas humanas. Pero prefiero comenzar con un dato que va a darle la vuelta a todo lo que crees saber. Ra nunca fue solo el dios del sol. Esa es solo la fachada, la versión segura para las masas. La verdad era el guardián del primer conocimiento, aquel que los textos sagrados llaman la luz que quema sin iluminar. En los próximos minutos vas a descubrir por qué los sacerdotes de Ra eran los únicos autorizados a portar el cetro Uas y qué les pasaba a los impostores. Como el nombre secreto de Ra, ese que ni siquiera Isis logró extraer completamente, sigue influyendo en rituales ocultistas hasta hoy. La verdad detrás del retiro de Ra y por qué en realidad fue su jugada más brillante. Atención. Estas revelaciones provienen de traducciones prohibidas del Libro de los Muertos que desafían todo lo que aprendiste sobre el antiguo Egipto. Si estás listo para ver la historia bajo una luz radicalmente nueva, una que podría incluso cambiar tu forma de entender la divinidad, entonces acompáñame hasta el final de este viaje. Te lo prometo. Tu esfuerzo será recompensado con conocimientos que menos del 1% de los entusiastas de la mitología egipcia poseen hoy. Tema 1. La creación del universo y el nacimiento de Ra. Antes de que existiera cualquier cosa, solo había Nun, un océano oscuro e informe donde dormían los secretos de Ra. Pero en un destello de voluntad divina, el dios Sol emergió del caos, autogenerado, como diciendo: «Basta de tanta oscuridad». Y así, con un soplo de luz, Ra se convirtió en el primer faro del cosmos, creándose a sí mismo y, de paso, poniendo orden en la confusión primordial. ¿Quién imaginaría que el poder oculto del dios Sol comenzaría con un simple «y sí»? Pero Ra no era solo luz y calor, era el misterio encarnado. Mientras otros dioses necesitaban padre o madre, él simplemente apareció como un truco de magia cósmica. Y ese origen enigmático lo convirtió en el dueño del conocimiento secreto de los faraones. Porque, seamos honestos, ¿cómo confiar en alguien que ni siquiera nació de forma normal? Nun guardaba los secretos, pero Ra los robó y los convirtió en realidad. Y aquí viene la clave. Si Ra nació de la nada, ¿el universo también podría desaparecer? Calma, no entres en pánico. Esta es solo la primera de muchas verdades ocultas del antiguo Egipto. Porque si Ra podía controlar su propio nacimiento, ¿qué más podría hacer? Bueno, eso es lo que veremos en el próximo capítulo, donde nuestro dios Sol se convierte en el primer jefe supremo del cosmos. Tema 2. Ra como el primer faraón y gobernante de los dioses. Después de emerger del Nun como una explosión de luz cósmica, Ra no perdió tiempo. Asumió el trono del universo con la naturalidad de quien sabe que nació para gobernar. Aquí comienza una de las verdades ocultas del Egipto que los libros escolares no cuentan. Ser el primer faraón no se trataba de poder, sino de responsabilidad. Mientras nosotros nos quejamos por manejar una casa o un trabajo, imagina tener que equilibrar el día y la noche, las estaciones, el orden social y aún controlar a un ejército de dioses en plena efervescencia. El poder oculto del dios Sol se revelaba justamente en esa capacidad de mantener el caos a raya, estableciendo la Ma'at no como imposición, sino como un pacto sagrado entre el cielo y la tierra. Lo que pocos comprenden es que Ra gobernaba mediante los secretos de Ra, conocimientos tan profundos que hacían temblar incluso a los demás dioses. No necesitaba ejércitos ni amenazas. Su autoridad provenía de su dominio sobre los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento.
Mientras los dioses menores se preocupaban por sus pequeñas parcelas de influencia, Ra mantenía la visión del todo, como un gran maestro del ajedrez cósmico jugando miles de partidas a la vez. Esa era su verdadera magia, transformar el caos potencial en orden manifiesto, día tras día, sin fallos, sin quejas. Pero surge una pregunta que persigue a los estudiosos de la mitología egipcia prohibida. ¿Por qué un dios tan poderoso necesitaba una corte divina? ¿Será que hasta la omnipotencia tiene límites? ¿O será que Ra, en su infinita sabiduría, ya preveía el momento en que necesitaría pasar el bastón? La respuesta podría estar en cómo enfrentó su primera gran crisis cósmica, la separación entre Nut y Geb, que nos lleva directamente al próximo capítulo de esta saga divina. Tema 3. La separación del cielo y la tierra. Imagina el universo egipcio como una casa embrujada, donde el techo, Nut, y el suelo, Geb, viven en un abrazo tan apretado que nada más puede existir entre ellos. Entonces aparece Ra, el arquitecto cósmico divino, con un plan audaz: levantar el cielo a golpes de magia solar y crear espacio para que la vida florezca. No fue solo una reforma celestial, fue el primer gran acto de creación que reveló los misterios más profundos de Ra. Mientras Nut era elevada sobre las puntas de los dedos o de las alas, las estrellas brotaban en su cuerpo como chispas del propio dios Sol, iluminando por primera vez el vacío entre lo celestial y lo terrenal. Pero detrás de este acto aparentemente simple, se escondía uno de los enigmas más perturbadores del dios Sol. Ra no solo separó a Nut y Geb, los condenó a un deseo eterno e insatisfecho. Nut podía llorar lágrimas de rocío, Geb suspirar terremotos de añoranza, pero nunca volverían a tocarse. Algunos textos de la historia prohibida del Egipto antiguo sugieren que esta fue la primera lección divina sobre el sacrificio. Incluso los dioses deben renunciar a sus deseos por un bien mayor. Y en medio de todo esto, Ra observaba con su ojo omnividente, quizá reflexionando sobre el precio del orden cósmico. Pero aquí viene el giro que los papiros no cuentan. ¿Y si esta separación nunca tuvo como objetivo crear espacio, sino ocultar algo? Entre el cielo estrellado de Nut y la tierra fértil de Geb, Ra habría creado una dimensión intermedia, el reino de los conocimientos secretos de los faraones. Suficiente espacio para albergar todos los misterios que ni siquiera los otros dioses debían conocer. ¿Y si fue en este limbo donde surgieron los humanos como una consecuencia no planificada? Tal vez la respuesta esté en las lágrimas inesperadas del propio dios Sol. Tema 4. La creación de la humanidad. Se dice que los humanos nacieron de las lágrimas de Ra, y seamos sinceros, es una de las historias de origen más poéticas y extrañas jamás inventadas. Pero espera, porque detrás de esa imagen aparentemente simple se esconde uno de los mayores misterios de Ra. ¿Por qué lloraría un dios tan poderoso? ¿Cansancio cósmico? ¿Arrepentimiento? ¿O esas lágrimas contenían algo más intencional? Algunos textos de la mitología egipcia prohibida sugieren que no eran lágrimas de tristeza, sino de transmutación, gotas del propio poder oculto del dios Sol cayendo en el vacío entre cielo y tierra. Aquí es donde todo se vuelve más interesante. Esas primeras lágrimas humanas no eran como nosotros hoy, llevaban dentro una chispa divina, un eco de la propia conciencia de Ra. Los sacerdotes más antiguos sabían esto. Por eso los rituales más secretos consistían en recolectar lágrimas como forma de acceder a los secretos de Ra. Imagínalo. Toda la humanidad comenzó como un acto divino tan íntimo que ni los demás dioses presenciaron. Eso explica por qué, en los textos más herméticos, los humanos son llamados los que vinieron del ojo, no del ojo físico, sino del ojo de Ra en su sentido más profundo. Pero he aquí la gran incógnita. Si fuimos hechos de esencia divina, ¿por qué Ra nos trató con tanta dureza cuando nos rebelamos? ¿Será que vio en nosotros un reflejo distorsionado de sí mismo? O peor aún, que lloró porque ya sabía lo que haríamos.
Esta contradicción entre un origen divino y un destino turbulento es uno de los mayores enigmas del dios Sol, y nos conduce directamente al punto donde la relación entre creador y criatura alcanzó su ruptura más dramática. Tema 5. La rebelión de la humanidad y la venganza de Ra. Sucedió lo que todo dios creador teme. Sus criaturas se volvieron contra él. Pero la rebelión humana contra Ra no fue un mero acto de insubordinación. Fue un verdadero atentado contra el orden cósmico, según revelan los textos más oscuros de la historia prohibida del Egipto antiguo. Cuenta la leyenda que los humanos, embriagados por su propia inteligencia, conspiraron para derrocar al dios Sol y ocupar su trono. Lo que no sabían era que estaban tocando fuerzas que ni siquiera comprendían, despertando la furia del ojo de Ra en su forma más temible, la diosa leona Sekhmet. Aquí, la narrativa toma un rumbo sombrío. Ra no envió solo un castigo, sino una lección. Sekhmet no era simplemente un arma, era la manifestación cruda del poder oculto del dios Sol cuando es corrompido por la ira. La carnicería fue tan brutal que el Nilo habría permanecido rojo durante 30 lunas, y los humanos aprendieron de la forma más dura el precio de la arrogancia. El detalle más revelador: Ra tuvo que intervenir para detener su propia venganza, demostrando que incluso la justicia divina tiene límites. Algunos papiros prohibidos sugieren que este fue el primer momento en que Ra mostró remordimiento, pero el verdadero misterio de Ra es este. ¿Por qué un dios omnisciente permitiría la rebelión en primer lugar? ¿Formaba parte de un plan mayor? ¿O, como insinúa el Libro de los Muertos, los humanos fueron creados con ese defecto de fábrica a propósito? Tal vez la respuesta esté en el momento en que Ra decide que está cansado de la tierra y prepara su retiro al cielo. Pero esa, amigos míos, es otra historia. Tema 6. La ascensión de Ra al cielo y el viaje diario. Y así fue como Ra, cansado de la ingratitud humana y de las intrigas divinas, tomó una decisión que cambiaría para siempre la relación entre dioses y mortales. Abandonó la tierra y estableció su trono definitivo en el cielo. Pero atención, esto no fue simplemente un cambio de domicilio. Fue la consolidación máxima del poder oculto del dios Sol, transformándose en un soberano distante, pero omnipresente. Su nueva morada, una barca dorada llamada Manjet, que cruzaba los cielos durante el día, y Mesektet, la barca nocturna que navegaba por los peligros del inframundo. Aquí reside uno de los mayores secretos de Ra. Su cotidianidad era nada menos que la recreación diaria del universo, un ciclo infinito de muerte y renacimiento que mantenía la realidad funcionando. El viaje solar no era un simple paseo celestial, era una epopeya plagada de peligros cósmicos. Cada amanecer, Ra debía derrotar a las serpientes del caos. Cada atardecer, enfrentar la oscuridad primordial. Los egipcios lo sabían, y por eso sus rituales más sagrados estaban sincronizados con esta travesía. Algunos papiros de la mitología egipcia prohibida revelan que los sacerdotes, en estados alterados de conciencia, podían embarcarse simbólicamente en la barca solar, quizás el más guardado de los conocimientos secretos de los faraones. El detalle más fascinante: Mesektet, la barca nocturna, no era simplemente una versión oscura de Manjet, era su complemento necesario, porque Ra sabía que la luz, sin oscuridad, pierde todo su sentido. Pero aquí yace una paradoja intrigante. Si Ra ahora gobernaba desde el cielo, ¿por qué seguir sometiéndose a ese viaje extenuante? ¿Por qué no simplemente iluminar el mundo desde su trono celestial? Las respuestas pueden estar conectadas con el mayor de todos los desafíos del dios Sol, su batalla eterna contra Apep, la serpiente del caos que amenaza con devorar la creación cada noche. Tema 7. La batalla contra Apep. Cada noche, cuando la barca de Ra entraba en las tinieblas del inframundo, ocurría el enfrentamiento más dramático del cosmos. El dios Sol contra Apep,
la serpiente infinita del caos primordial. Esta no era una simple lucha. Era el choque entre la existencia y la no existencia, entre el orden y el vacío absoluto. Los textos más secretos de la historia prohibida del Egipto antiguo revelan que Apep no era un simple enemigo, sino el contrapeso necesario al poder oculto del dios Sol. Sin él, el propio Ra perdería todo significado. Con cada victoria solar, el universo ganaba un nuevo día de existencia, pero la guerra jamás terminaba. Destruir a Apep sería como destruir la propia sombra de Ra. Los rituales egipcios contra Apep eran los más violentos y secretos. Los sacerdotes aplastaban figuras de cera de la serpiente, recitaban encantamientos prohibidos e incluso escenificaban la batalla cósmica en ceremonias reservadas solo a iniciados. ¿Por qué? Porque creían que cada ritual fortalecía a Ra en su lucha nocturna. Algunos papiros herméticos sugieren que los faraones más poderosos lograban, en estado de trance, proyectar armas espirituales para ayudar en la batalla. Tal vez el más peligroso de los misterios de Ra. Pero lo más inquietante es esto. Algunas versiones afirman que Apep no atacaba la barca solar por odio, sino porque era su destino, así como era el destino de Ra vencerlo en un ciclo eterno que mantenía el equilibrio cósmico. Y eso nos deja con una pregunta perturbadora. ¿Y si toda esta batalla no fuera más que una representación cósmica? ¿Y si Apep y Ra fueran dos caras de la misma moneda divina? Los textos más censurados del Libro de los Muertos insinúan que, en lo más profundo del inframundo, existe un momento en que el dios Sol y la serpiente se reconocen como hermanos. Pero para comprender esa revelación impactante, debemos antes desentrañar cómo Ra empezó a fusionarse con otras deidades, creando formas híbridas que aún hoy desconciertan a los estudiosos. Tema 8. La asociación con otros dioses. Hemos llegado a uno de los capítulos más intrigantes de la saga de Ra, el momento en que el dios Sol comienza a fusionarse con otras deidades como Amón y Atum, creando entidades híbridas que desafían toda lógica religiosa. Pero atención, esto no fue un simple matrimonio divino. Fue la manifestación suprema de los secretos de Ra, una estrategia cósmica para mantener su poder en nuevas eras espirituales. Cuando Ra se convierte en Amón-Ra, por ejemplo, no solo adopta nuevos títulos, absorbe toda la fuerza oculta del dios del aire invisible, transformándose en una entidad simultáneamente visible e invisible, conocida y desconocida. Algunos papiros de la mitología prohibida sugieren que estas fusiones eran en realidad Ra reciclando su propio poder para seguir vigente a través de los milenios. La creación de Atum-Ra revela otro aspecto perturbador. Mientras Amón-Ra representaba el poder político religioso, Atum-Ra encarnaba el aspecto del creador que retorna al caos primordial. Esto nos muestra que el poder oculto del dios Sol no era estático. Se adaptaba, se transformaba, a veces incluso se contradecía. Los sacerdotes del culto solar más oculto lo sabían, y por eso sus rituales incluían máscaras que fusionaban los rostros de distintas deidades, simbolizando estas transmutaciones divinas. Incluso hay indicios de que los faraones usaban estas fusiones como modelo para gobernar. Hoy, un dios de la justicia, mañana uno de la guerra, según las necesidades del reino. Pero aquí yace el verdadero misterio de Ra. ¿Por qué un dios tan poderoso necesitaba fusionarse con otros? ¿Acaso su poder original se estaba debilitando? ¿O será que, como sugiere el papiro hermético, Ra se estaba disolviendo conscientemente en el panteón egipcio para volverse omnipresente? Esta pregunta nos lleva directamente al momento más melancólico en la historia del dios Sol, cuando, reconociendo los límites del propio tiempo, comienza a preparar su retiro del protagonismo cósmico. Tema 9. El envejecimiento de Ra y la transición del poder. Llega un día en que incluso los dioses envejecen, y Ra, en su infinita sabiduría, reconoce que su ciclo como soberano supremo está llegando a su fin.
Pero aquí está el giro que la historia prohibida de Egipto intenta ocultar. Esto no fue un declive, sino una transformación calculada. Los textos más antiguos describen cómo Ra comenzó a delegar poderes, a Tot, la sabiduría, a Osiris, el juicio de las almas, a Isis, los misterios de la magia. ¿Por qué? Porque el verdadero poder oculto del dios Sol no residía en la fuerza bruta, sino en la capacidad de orquestar la sucesión divina sin provocar el caos. Algunos papiros herméticos sugieren que esta jubilación fue, en realidad, el acto de creación más elevado de Ra, un universo capaz de funcionar sin su control directo. El momento más conmovedor de esta transición está registrado en el libro del Amduat, donde vemos a Ra, ahora representado como un anciano, transmitiendo sus secretos a Horus. Pero atención, no entrega todo su conocimiento. Parte de los misterios de Ra permanecen en secreto, especialmente aquellos vinculados al nombre sagrado que otorga poder sobre la creación misma. Esto revela una verdad inquietante. Incluso en su declive, Ra mantiene el control final sobre los engranajes del cosmos. Los sacerdotes más perspicaces lo sabían y por eso seguían venerando al dios Sol incluso cuando otros dioses cobraban protagonismo. Ellos comprendían que toda autoridad divina emana en última instancia de aquella primera chispa que emergió del Nun. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si Ra realmente se retiró, ¿por qué los faraones seguían llamándose hijos de Ra hasta el final de la civilización egipcia? ¿Será que su retiro fue solo una ilusión, un truco cósmico para poner a prueba a las demás deidades? La respuesta puede estar en el legado eterno que Ra sembró, no solo en los dioses, sino en el corazón mismo de Egipto. Tema 10. El legado de Ra en la religión y la monarquía egipcia. Durante más de 3 milenios, cada faraón que gobernó Egipto se proclamó hijo de Ra. Y no era una simple formalidad. Era la consagración definitiva del poder oculto del dios Sol, que incluso tras su supuesta retirada, seguía siendo la fuente última de autoridad. Los rituales de coronación eran claros. El nuevo rey no recibía su poder de Osiris, Amón o cualquier otra deidad, sino de aquel primer rayo de luz que emergió del Nun. Algunos de los secretos de Ra mejor guardados eran precisamente las técnicas que los sacerdotes utilizaban para recargar la energía solar en el faraón, asegurando que éste fuese un verdadero vínculo entre lo divino y lo humano. Pero el verdadero misterio está en cómo sobrevivió el culto a Ra a todas las transformaciones religiosas del Egipto antiguo. Cuando Amón se convirtió en el dios principal de Tebas, lo fusionaron con Ra. Cuando Atón fue promovido por Akenatón, conservaba atributos solares inconfundibles. Esto demuestra que los conocimientos secretos de los faraones incluían una verdad inquietante. Ningún dios podía reinar sin haber absorbido primero algo de Ra. Incluso Cleopatra, en el crepúsculo del Egipto independiente, seguía portando el disco solar en su corona, prueba de que el legado del dios Sol era indestructible, incluso cuando los imperios caían. Y aquí está la ironía final que la mitología egipcia prohibida intenta insinuar. Mientras los dioses iban y venían, mientras los cultos ascendían y caían, Ra permanecía, no como un dios activo, sino como la base invisible de todo el panteón. Su luz ya no necesitaba estar en el centro de atención porque se había infiltrado en todo. En los rituales, en la realeza, en la propia concepción egipcia del tiempo. Tal vez esa haya sido su mayor victoria, volverse tan esencial que ya no necesitaba ser nombrado. Conclusión. ¿Te das cuenta ahora del verdadero peso de los secretos de Ra, guardados bajo 7 sellos durante milenios? Lo que exploramos hoy fue apenas la punta del obelisco. Aún hay capas más profundas de los misterios de Ra esperando ser reveladas. Pero aquí va una verdad que incluso los sacerdotes del antiguo Egipto temían admitir. El conocimiento oculto no es para acumularlo, es para vivirlo.
¿Cuántas veces tú, como Ra en su barca solar, has tenido que luchar contra tus propios apeps internos? ¿Cuántas noches del inframundo enfrentaste sin saber si habría amanecer? La gran lección del dios Sol no está en los templos en ruinas, sino en el coraje de mantener tu luz incluso cuando el caos del mundo intenta apagarla. Entonces, ¿estás realmente listo para aplicar estos aprendizajes? Déjame en los comentarios. ¿Cuál de estos conocimientos secretos de los faraones más te conmovió? ¿La creación a partir de las lágrimas? ¿La batalla eterna contra el caos? ¿O la sabiduría de saber cuándo transmitir el poder? Este intercambio es sagrado. Así como los escribas registraban cada revelación, quiero leer tus impresiones. Y si este viaje por el poder oculto del dios Sol tuvo sentido para ti, haz como los iniciados en los templos de Heliópolis. Marca este conocimiento en tu vida. Haz clic en Me gusta para sellar tu juramento de buscar sabiduría. Compártelo para que otros comiencen su camino y, lo más importante, activa la campanita para no perder las próximas revelaciones. Porque así como Ra renace con cada amanecer, nuestro próximo encuentro traerá nuevas capas de estas verdades ocultas de Egipto que pueden iluminar tu camino.